Imaginemos por un momento el siguiente reto. Hay que apilar más de 2 millones de bloques de piedra, o sea, algunos del tamaño y del peso de un pequeño transbordador espacial, y todo esto hasta alcanzar la altura de un rascacielos de unos 40 pisos. Y, claro, el truco final aquí es que hay que hacerlo sin poleas modernas, sin motores, sin grúas y en un plazo máximo de 23 años. Menudo reto. Es brutal. Normalmente, al enfrentarnos a una escala de este calibre, el cerebro humano como que hace una especie de cortocircuito, ¿sabes? Abandonamos la lógica directamente y empezamos a buscar, pues, atajos mentales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de fuerzas ocultas, de tecnologías alienígenas perdidas o directamente de magia antigua. Ya, totalmente. Y a ver, es una reacción casi natural ante lo que nos parece inabarcable. Cuando no vemos la maquinaria pesada típica de la construcción moderna, la mente humana intenta rellenar esos huecos de nuestra propia ignorancia, pues con esoterismo, básicamente. Pues hoy vamos a rellenar esos huecos, pero con pura ingeniería. Tenemos sobre la mesa un material súper fascinante que es un ensayo en profundidad elaborado por el canal La Goleta. Y bueno, la misión de este análisis a fondo que vamos a hacer hoy es desmantelar pieza a pieza uno de los mitos pues, más persistentes de nuestra historia. Eso es. Queremos demostrar a quien nos escucha cómo la simple lógica aplasta cualquier teoría conspirativa sobre el supuesto misterio, entre comillas, de la Gran Pirámide de Keops. Es, en el fondo, yo creo que un insulto a la inteligencia colectiva. Lo que hace verdaderamente fascinante a la Gran Pirámide no es lo desconocido. O sea, al contrario. Claro. Es lo que la arqueología más rigurosa y la matemática pura nos revelan sobre la asombrosa capacidad de organización y de resolución de problemas que teníamos hace ya 4.500 años. Es alucinante. Pues a ver, vamos a desgranar esto desde la base, porque para desmontar el mito, primero hay que entender qué es exactamente lo que construyeron. Hay que pasar un poco de esa idea así brumosa del gran misterio a los ladrillos literales. Y bueno, el primer choque de realidad que nos da este texto de La Goleta es que la forma de la pirámide, lo que es la geometría básica, no encierra ninguna tecnología de otro mundo. Ninguna en absoluto. A ver, a nivel de diseño, una pirámide es sencillamente una de las estructuras más estables y, bueno, lógicas que se pueden concebir cuando tú quieres apilar material a gran altura sin que aquello colapse. Ya. Tiene una base cuadrada y un ángulo de inclinación constante. Pues bien, en la pirámide de Keops, ese ángulo es exactamente de 51 grados con 8. Y la gente se vuelve loca con esta cifra, ¿sabes? Pensando que requiere cálculos cuánticos o algo así. Ya, pero la realidad es que esa inclinación surge pues de forma natural si mantienes una proporción constante usando herramientas súper rudimentarias. De hecho, según los datos del ensayo, el verdadero truco para conseguir una base nivelada de más de 5 hectáreas, que o sea, es algo que hoy en día haríamos pues con láseres topográficos y demás, era simplemente usar agua y cuerdas. Es que eso es. La mecánica es de una brillantez absoluta por lo simple que resulta. O sea, excavaban una cuadrícula de zanjas poco profundas por toda la base rocosa y luego las inundaban con agua. Y la superficie del agua estancada, por pura ley física, siempre es perfectamente horizontal. Claro, el nivel del agua nunca miente. Exacto. Solo tenían que marcar la línea del agua en la piedra, luego vaciar esas zanjas y ya cincelar la roca hasta esa marca. O sea, con agua y la gravedad terrestre tienes el nivel perfecto. Así que la forma geométrica pues deja de ser un misterio esotérico para convertirse en un ejercicio de rutina arquitectónica pura y dura. Ostras, claro. Entonces, el diseño sobre el papiro no era el problema real. El verdadero monstruo al que se enfrentaban era el material físico en sí, porque estamos hablando de 2.300.000 bloques, que se dice pronto, y con un peso medio de 2,5 toneladas por bloque. Y fíjate que digo medio, porque aquí entra uno de los primeros grandes mitos que nuestra fuente pues destroza sin piedad. Sí, sí. Siempre nos imaginamos la pirámide como un set de piezas de Lego enorme, donde pues cada bloque es idéntico al anterior. Y ese es un error de percepción tremendo. Los bloques no son uniformes en absoluto. Y eso, ojo, complica la obra enormemente. El núcleo inferior, o sea, la base, está compuesto por moles gigantescas que miden alrededor de 1,27 metros de largo y ancho por 69 centímetros de alto. ¡Madre mía! Y según vas ganando altura, las canteras suministraban bloques progresivamente más pequeños, lo que requiere pues un control de inventario muy exhaustivo. No vale cualquier piedra en cualquier sitio.
Claro, tienen que ir calculando el peso. Y luego está el tema del exterior, porque la pirámide que vemos hoy en día parece escalonada, como de escalones gigantes, pero originalmente tenía una piel, por así decirlo, un revestimiento de piedra caliza blanca y pulida que brillaba un montón bajo el sol del desierto y que estaba encajada con unas juntas milimétricas creo que eran apenas medio milímetro de grosor. O sea, es un nivel de precisión de relojero suizo, pero aplicado a rocas inmensas. Es una locura. Y no nos olvidemos del corazón de la estructura, ¿eh? Porque para el techo de la Cámara del Rey, que está justo en el centro de la pirámide, no usaron esa caliza local de la zona. Decidieron usar enormes bloques de granito rojo, que es un material mucho más denso y muchísimo más pesado. Uf, el granito. Hablamos de vigas que pesan entre 60 y 80 toneladas cada una. 80 toneladas. O sea, y traídas desde las canteras de Asuán, que para quien no lo sepa están a 800 kilómetros de distancia. A ver, si nos paramos a pensarlo un segundo, no estamos hablando de diseñar un intrincado origami de papel en una mesa. Estamos hablando del esfuerzo bruto de mover una montaña entera de una ciudad a otra a través de un río. Totalmente. Tienes cuadrillas sacando la caliza para el núcleo, luego otros puliendo la caliza fina para el exterior, luego equipos allá en Asuán tallando el granito rojo a 800 kilómetros y luego toda una flota naval coordinando las entregas para que cada puñetero bloque llegue en el momento exacto en que se necesita en la obra. Yo soy muy escéptica con las explicaciones simplistas, pero si estamos hablando de 4 cadenas de suministro paralelas, manejando distintos materiales y canteras, ¿no estamos ante un modelo de logística industrial que se adelantó como 4.500 años a la propia revolución industrial? Pues sí, es exactamente eso. Es una cadena de montaje a escala continental. Es logística y gestión de la cadena de suministro industrializada milenios antes de que existieran esos conceptos. Ese es el verdadero milagro aquí. Vale, a ver. Entiendo el abrumador volumen de material y toda esta logística de transporte que es alucinante. Pero esto nos lleva a chocar de frente con la gran pregunta, esa que genera todos los documentales de misterio que ponen de madrugada. La famosa pregunta, sí. Exacto. ¿Cómo diablos subieron esos bloques hasta alcanzar los 146 metros de altura? Sin motores ni grúas, y aquí es donde el texto de la goleta entra a demoler, pero matemáticamente, la teoría clásica que nos han enseñado a todos en el colegio. Sí, porque, a ver, la teoría oficial durante décadas ha sido siempre la de la rampa exterior gigante. Esa idea de que, bueno, para subir los bloques, sencillamente apilaron una rampa colosal de tierra y escombros apoyada contra una de las caras de la pirámide y pues la iban alargando a medida que la pirámide crecía hacia arriba. Ya, pero hay un problema matemático insalvable en esa idea que rara vez te explican en televisión y la verdad es que me parece súper fascinante. Es un problema de la física básica del esfuerzo humano. Para que un equipo de personas pueda arrastrar un bloque de más de 2 toneladas usando simplemente cuerdas y trineos, la pendiente no puede superar un límite muy, muy estricto. A partir de los 10 grados de inclinación, el esfuerzo humano se vuelve totalmente inviable. O sea, la gravedad simplemente te gana. Y claro, si aplicas una inclinación máxima de 10 grados para llegar a una cima de 146 metros de altura, pues la trigonometría no perdona, la verdad. No perdona nada. Necesitas construir una rampa de 800 metros de longitud. 800 metros. A ver, para visualizarlo bien, es como si decidieras construir una rampa que empieza en la base de la Torre Eiffel y cruza por encima de medio París solo para llegar al tejado del Museo del Louvre. Tal cual. Es una barbaridad estructural sin sentido. Además, para que una rampa de escombros de 800 metros no se desmorone por su propio peso, su base tendría que ser colosal. Es que el volumen total de material necesario para construir esa rampa sería superior al volumen de la mismísima pirámide. O sea, me estás diciendo que tendrían que haber invertido más esfuerzo humano en construir una montaña temporal de arena y roca solo para construir la pirámide de piedra y al terminar encima tener que demoler la rampa inmensa. Exacto. Es absurdo desde el punto de vista del esfuerzo. Y bueno, el golpe de gracia a esta teoría de la rampa exterior lo da la propia arena. No hay ni un solo rastro arqueológico en toda la meseta de Giza que indique que alguna vez existió una rampa de semejante tamaño. Si de verdad movieron tal cantidad de tierra, los geólogos lo sabrían hoy en día. Así que queda descartada por completo.
Vale, entonces, si la rampa exterior gigante es un disparate físico y encima no hay pruebas de ella, ¿cuál es la solución lógica? Y aquí es donde me encanta porque la historia da un giro increíble gracias a la unión de la arqueología con, agárrate, la ingeniería aeronáutica moderna. Sí, sí. Es que el gran avance llega gracias al arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. Este hombre dedicó 8 largos años de su vida a modelar todo el proceso de construcción usando un software 3D muy particular, que es el de la empresa Dassault Systems. Dassault Systems, bye. Sí, y ojo, no es un programa de dibujo convencional, ¿eh? Es el mismo simulador exacto de estrés, de tensiones físicas y de fatiga de materiales que, por ejemplo, la empresa Airbus utiliza para diseñar el fuselaje de sus aviones comerciales. ¡Qué locura! ¿Y qué revela este simulador de Airbus al meterle, digamos, todos los datos y parámetros de la Gran Pirámide? Pues revela algo asombroso, que la pirámide, en gran medida, se construyó a sí misma desde el interior. Houdin propone un proceso en 2 fases muy diferenciadas. La fase 1 cubriría el primer tercio de la pirámide, desde la base hasta más o menos los 43 metros de altura. Vale, la parte más ancha. Eso es. En esa cota relativamente baja, una rampa exterior convencional tiene todo el sentido del mundo. Ahí no necesitas que sea kilométrica. Es perfectamente viable y manejable para los obreros. Pero claro, a partir de los 43 metros, la pirámide se empieza a estrechar demasiado y seguir alargando una rampa exterior de escombros se vuelve otra vez insostenible, ¿no? Justamente. Y ahí entra la famosa fase 2 de Houdin, el túnel interno en espiral. En lugar de construir una rampa enorme por fuera, lo que hicieron fue dejar un túnel hueco ascendente por dentro de la propia estructura. Ostras. Imagina una rampa que discurre unos 15 metros bajo la superficie exterior de la pirámide y va subiendo en espiral paralela a las 4 caras exteriores. Estamos hablando de un pasadizo de 1.600 metros de longitud, con una pendiente muy suave, un manejable del 7%, y de apenas 1,8 centímetros de ancho. A ver, vale. La idea es brillante, pero me surge una duda técnica importante. Si vas construyendo un túnel en espiral y llegas a una de las 4 esquinas de la pirámide, ¿cómo giras un bloque de 2,5 toneladas en un ángulo recto de 90 grados dentro de un túnel tan estrecho? Pues la solución de diseño de los egipcios es brillante. Las esquinas se dejaban completamente abiertas al exterior durante la construcción. Ah, claro. Es decir, al llegar a la esquina, el túnel desembocaba en una especie de muesca o plataforma abierta al aire libre. Allí, un equipo de unos 8 o 10 hombres tenía espacio de sobra para hacer palanca, girar el bloque los 90 grados necesarios y ya enfilarlo en el siguiente tramo recto del túnel. ¡Qué inteligente! Y supongo que cuando ya ponían la última piedra allá arriba en la cima... Vacío dentro de la montaña de piedra. Y lo más importante, sin desperdiciar millones de toneladas de escombros en rampas externas masivas. A ver, vamos a analizar esto con un poco de calma porque yo suelo ser muy escéptica con estas soluciones perfectas. Hacer un túnel hueco en espiral dentro de una masa de piedra de ese calibre suena súper eficiente a nivel de materiales, pero claro, ¿no compromete eso la integridad de toda la estructura entera? O sea, tienes millones de toneladas de roca presionando directamente sobre un pasadizo que está hueco. Y haces muy bien en dudarlo, porque de hecho esa fue la primera objeción seria de la comunidad científica. Pero de nuevo, el software de Airbus demostró que los egipcios dominaban la ingeniería de compresión a unos niveles increíbles. Ah, sí. Sí, el túnel no tenía un techo plano normal, sino que era escalonado. Al crear falsas bóvedas estrechas a esa profundidad, el peso masivo de la superestructura que hay arriba se desvía y se reparte perfectamente hacia los lados, hacia la piedra maciza, sólida. Así que el túnel no colapsa bajo el peso. ¡Hala! Lo más alucinante, creo yo, de toda esta teoría de Houdin es que no es solo un modelo de ordenador muy bonito, ¿verdad? Tiene un respaldo físico real que pasó completamente desapercibido durante años. Y ese es el detalle que verdaderamente lo cambia todo. Para esto nos tenemos que remontar al año 1986, muchísimo antes de que Houdin publicara su teoría. Un equipo de investigadores franceses realizó unas mediciones de microgravedad en la Gran Pirámide. ¿Microgravedad? Sí, utilizaron un radar especial que estaba diseñado para detectar variaciones en la densidad de la piedra a través de los enormes muros. Y los resultados arrojaron una anomalía que en su momento fue incomprensible. Detectaron una franja de menor densidad, ¿no? Y menor densidad significa que hay huecos, que hay aire encerrado en lugar de roca maciza. Exactamente.
Pero lo que desconcertó a los científicos en el 86 fue la forma geométrica de esa anomalía. El radar dibujaba un hueco ascendente que subía, pues exactamente en forma de espiral. Es brutal. Imagínate ser esos científicos mirando un monitor que te muestra un vacío en espiral dentro de una de las estructuras más sólidas de la Tierra, y no tener ni puñetera idea de qué significa eso. Pues esa información se quedó ahí acumulando polvo en un cajón durante 20 años, porque sencillamente nadie sabía interpretarla. Qué fuerte. Hasta que de repente aparece Houdin con su simulación de la rampa interna y claro, los datos encajan como un guante. La espiral vacía que captó el radar era ni más ni menos que el túnel de construcción. O sea, es fascinante ver cómo la tecnología moderna a veces rescata la genialidad antigua. Pero, a ver, aunque este túnel resuelve casi todo el misterio del volumen, a mí me genera otra duda monumental. Y aquí es donde creo que tenemos que afrontar los márgenes brutales de la realidad histórica de la época, porque quedan cabos sueltos que nos obligan a buscar mecanismos aún más ingeniosos. Sí, y haces bien en tener dudas, porque el túnel en espiral plantea un cuello de botella logístico tremendo, que es el tiempo de ejecución de la obra. Claro, a eso iba, porque si el túnel mide 1,8 m de ancho, es de un solo carril, básicamente. Los equipos de trabajadores que van arrastrando bloques van en fila india y no pueden adelantarse unos a otros. Y si tenemos 2.300.000 bloques y resulta que el faraón Keops reinó únicamente 23 años, a ver, la matemática aquí es despiadada. Totalmente despiadada. Es que para encajar esos números, los egipcios tenían que estar colocando un bloque en su posición final cada pocos minutos. Y esto de día y de noche, durante 23 años ininterrumpidos. Y claro, si tienes en cuenta la longitud inmensa del túnel y la velocidad a la que camina un ser humano cuando va arrastrando 2 toneladas de peso, el margen es ínfimo. Requiere una sincronización absoluta que no admite ni el más mínimo error o atasco en esa cadena de suministro. Y es que el problema del ancho del túnel nos lleva de nuevo a esos enormes bloques de granito de 80 toneladas de los que hablábamos antes, los del techo de la Cámara del Rey. Físicamente, un bloque de ese tamaño enorme no cabe por un pasillo de 1,80 m. Es que es imposible de encajar. No caben de ninguna de las maneras. Y por eso la rampa en espiral no nos sirve para el granito. Pero para solucionar esto, la teoría de Houdin plantea una segunda genialidad mecánica, basada esta vez en el uso de contrapesos. A ver. Propone que los ingenieros egipcios utilizaron los espacios internos masivos que ya estaban construidos dentro de la pirámide, específicamente la llamada Gran Galería, como si fuera el motor de un inmenso montacargas. A ver, explícame bien ese mecanismo, porque lo de usar una inmensa sala vacía como motor de montacargas suena literalmente a ciencia ficción. Es ingeniería pura. A ver, la Gran Galería es un pasillo interno inmenso, altísimo, y que tiene una pendiente pronunciada. Houdin postula que construyeron unos enormes trineos de madera y los cargaron a tope con escombros pesados. Vale. Estos trineos se colocaban en la parte superior de esta gran galería y se conectaban mediante un complejo sistema de cuerdas gruesas y rodillos directamente a los bloques de granito que estaban todavía en el exterior. Al dejar que los trineos pesados se deslizaran rampa abajo por el interior de la galería, la propia fuerza de la gravedad y el contrapeso tiraban del bloque de granito de 80 toneladas hacia arriba por una pequeña rampa exterior que estaba dedicada solo a ese propósito. ¡Ostras! Claro. O sea, están usando el propio peso de la pirámide y la fuerza de la gravedad a su favor. Un trineo baja por dentro y al bajar va tirando de la piedra gigante por fuera. Es un sistema de poleas a escala industrial gigante, usando la propia arquitectura del edificio como chasis. A ver, aunque el texto sí que señala que esta parte aún requiere, digamos, comprobación arqueológica definitiva, pero es una solución puramente mecánica. O sea, no hace falta levitación mágica ni ayuda extraterrestre. Exactamente. Es pura física aplicada. Pero a ver, si vamos a hablar de magia y de esos misterios que a la gente tanto le encanta sacar a relucir en foros y redes sociales, tenemos que abordar obligatoriamente el tema de la alineación de la pirámide. El ensayo de la goleta lo cataloga casi como el misterio más artificial de todos. Ya te digo, porque nos han vendido en 1000 documentales que para orientar la pirámide con semejante perfección, los egipcios necesitaban pues tecnología láser o un GPS alienígena súper avanzado para alinearse con las constelaciones.
La pirámide de Keops está alineada con el norte geográfico verdadero con un margen de error mínimo, de tan solo 0,05 grados. Es una precisión casi escalofriante. Es una precisión absoluta, sin duda. Pero lo que mucha gente ignora es que, para conseguirla, los egipcios no necesitaban tecnología alienígena ni complejos astrolabios. La herramienta que utilizaron es, muy posiblemente, la más avanzada y precisa de todo el sistema solar, y la tenían literalmente sobre sus cabezas. El Sol y la rotación de la Tierra, ¿verdad? Tal cual, el método es maravillosamente simple. Todo lo que necesitas es clavar un palo recto verticalmente en el suelo. Un simple y llano trozo de madera. Y esperas al día exacto del solsticio de verano. Ajá. Al mediodía exacto de ese día, el Sol alcanza su punto máximo en el cielo y apunta directamente hacia el sur. Y en ese preciso instante, la sombra que proyecta el palo en el suelo apunta de manera directa y exacta hacia el norte geográfico verdadero. O sea, marcas ese punto de sombra en la arena del desierto, trazas una línea recta usando una cuerda bien densada y ¡hala! Ya tienes tu eje norte-sur perfecto, sin noches en vela, observando constelaciones rarísimas, sin radares. Es que convirtieron un trozo de madera y la propia sombra del planeta en el instrumento topográfico definitivo. Es genial. Porque esto genera siempre muchísima confusión. La gente suele decir, bueno, pero es imposible, porque el polo norte magnético se mueve con los años. Y a ver, es cierto. El norte magnético viaja cientos de kilómetros con los siglos debido a la actividad del núcleo de la Tierra. Claro, pero es que los egipcios no usaban brújulas magnéticas. Ninguna en absoluto. Al usar el Sol, lo que estaban marcando es el norte geográfico verdadero, que es el eje de rotación físico del planeta Tierra. Y ese eje es increíblemente estable. Tarda unos 800 millones de años en desplazarse apenas un solo grado. Madre mía. Por tanto, el norte geográfico que los egipcios fijaron con su humilde palo y su sombra hace 4.500 años es, a efectos prácticos, exactamente el mismo norte de hoy. El Sol es el único reloj y la única brújula que nunca mienten. Es una lección de humildad tremenda, de verdad. Fíjate que ya hemos destripado el qué y el cómo técnico. Hemos visto cómo el nivel del agua estancada resuelve la geometría de la base, cómo la rampa interna en espiral y los contrapesos solucionan la elevación de las piedras, y cómo la sombra solar resuelve el tema de la orientación. Pero aún nos queda, creo yo, la pieza más compleja del rompecabezas. Porque, a ver, tú puedes tener el mejor diseño de ingeniería del mundo en un papiro, pero para mover a decenas de miles de personas a ese nivel de exigencia física y durante 23 años seguidos, necesitas una motivación enorme. Y, sinceramente, los latigazos no bastan para algo así. Ni de broma. Y aquí entramos de lleno en la dimensión humana, que es donde verdaderamente se cae a pedazos el mito popular que todos conocemos. Durante siglos, y la verdad es que impulsado enormemente por las películas de Hollywood, hemos arrastrado la imagen de un ejército infinito de esclavos sufriendo bajo el sol abrasador del desierto y obligados a arrastrar piedras a latigazos hasta morir. Pero claro, el descubrimiento reciente de los papiros de Merrer cuenta una realidad muy, muy distinta. Los papiros de Merrer, que fueron encontrados hace nada en 2013, son oro puro para la arqueología. Son literalmente el cuaderno de bitácora, el diario de un capataz que trabajó en el transporte de piedra para la pirámide. Y esos registros diarios destruyen por completo la narrativa de los esclavos. Nos demuestran con nombres y fechas que la fuerza laboral estaba compuesta por trabajadores libres, altamente cualificados y además organizados en turnos rotativos. Y el nivel de cuidados que recibían es alucinante para esa época de la historia. Según se cuenta, los papiros detallan que estos obreros consumían una dieta de auténtica élite. Las raciones diarias incluían carne de res, pescado fresco del Nilo, pan recién hecho y cerveza. Y ojo con esto, porque la cerveza en el antiguo Egipto no era una bebida de fiesta o de ocio. Era un caldo espeso, muy denso a nivel calórico y, lo más importante, libre de bacterias, lo que garantizaba pues la hidratación y la nutrición de los obreros sin que enfermaran. O sea, comían muchísimo mejor que el campesino medio en cualquier aldea de Egipto. Y no solo la comida, ¿eh? Contaban con instalaciones de atención médica a pie de obra. Al excavar el cementerio de los trabajadores de las pirámides, los antropólogos han encontrado esqueletos que muestran fracturas óseas muy complejas que fueron operadas, que fueron entablilladas y que sanaron perfectamente. A ver, seamos lógicos. Nadie en ninguna sociedad antigua invierte comida de altísima calidad, cirugía experta y meses de reposo médico en un simple esclavo prescindible. Eran tratados como un recurso humano extremadamente valioso. Totalmente.
El texto también menciona algo que me parece fascinante sobre la psicología de esta gente. Se organizaban en cuadrillas, en equipos de trabajo que funcionaban casi como equipos deportivos de hoy en día. Se ponían nombres para identificarse y motivarse. Por ejemplo, tenías a la cuadrilla de los amigos de Keops compitiendo ahí a tope contra los bebedores de Keops. Ese detalle es brutal porque humaniza todo el proceso, ¿no? Nos revela que existía un ambiente de camaradería y de competencia sana entre ellos. Habían un inmenso orgullo colectivo en ser parte de la mayor empresa constructora del mundo conocido. Pero bueno, para comprender del todo por qué tantos ciudadanos libres y tan cualificados decidían voluntariamente unirse a esta obra titánica, hay que entender el verdadero motor de la vida en Egipto, que eran las crecidas del río Nilo. Claro, es que el ciclo del agua dictaba absolutamente todo en su sociedad. Así es. Cada año, entre los meses de julio y octubre, el Nilo se desbordaba de forma torrencial. Y ojo, esto era algo bueno, porque depositaba el famoso limo fértil para las cosechas. Pero claro, durante esos 4 meses de inundación masiva, la agricultura era físicamente imposible. Los campos estaban literalmente bajo el agua. Uf, si nos paramos a pensar en lo que eso significa a nivel social, tienes de repente a 20 o 30.000 campesinos y agricultores completamente ociosos, sin poder producir su propio alimento durante un tercio del año. Es la receta perfecta para una hambruna brutal o, peor aún, para una revuelta social a gran escala. Y aquí es donde la pirámide revela su verdadero propósito, mucho más allá de ser la simple tumba de un rey megalómano. Keops diseñó en la práctica el mayor paquete de estímulo económico y empleo público de toda la historia antigua. Es una lectura de la historia brillante y muy moderna. El faraón básicamente asumía el papel de gran proveedor. Tú no podías cultivar porque tus tierras estaban inundadas, pues bien, el Estado te contrataba. Te daba cobijo, te alimentaba con carne y cerveza, te daba atención médica si te accidentabas y, sobre todo, te otorgaba un propósito unificador junto a miles de compatriotas. A cambio, evidentemente, el Estado obtenía la mano de obra necesaria para la pirámide, precisamente durante esos meses muertos de la agricultura. Pues si recogemos un poco toda esta evidencia técnica y social que hemos analizado hoy a través de este ensayo de La Goleta, creo que la conclusión es bastante aplastante. Lo es, sin duda. Y la lección fundamental de todo esto es que la Gran Pirámide no es producto de tecnología alienígena, ni de magia, ni de conocimientos herméticos que se perdieron en el tiempo. A ver, nos venden este relato porque el misterio fácil genera clics y vende muchos libros, pero la realidad documentada por la ciencia es muchísimo más asombrosa. Esta estructura es el testamento supremo de la organización logística humana. Es la demostración palpable de cómo el ingenio, usando simple agua, la física básica de poleas y la pura administración de recursos, puede llegar a doblegar a la naturaleza. Fue, en resumen, la solución política, económica y de ingeniería más sofisticada de toda la antigüedad. Es que la lógica pura, al final, resulta ser muchísimo más espectacular que cualquier teoría conspirativa que te puedas inventar. Es un alivio y, sobre todo, creo que es un recordatorio increíble de lo que verdaderamente somos capaces de lograr coordinando nuestros esfuerzos colectivos. Y bueno, llegamos ya al final de esta inmersión profunda, de este análisis a fondo, pero queremos dejar a quien nos escucha con una última idea, algo para quedarse dándole vueltas en la cabeza hoy. A ver, durante siglos la historia nos ha enseñado que el grandioso y consolidado Estado egipcio fue el que con su poder construyó las pirámides. Pero si nos paramos a pensar que este gigantesco proyecto forzó al país entero a coordinar toda su agricultura, a establecer cadenas de suministro fluviales de 800 kilómetros, a inventar una administración burocrática sin precedentes para alimentar a decenas de miles de personas y encima a forjar un sentimiento de orgullo nacional inédito, tánico de construir la pirámide, fuera la forja que creó la nación y el Estado de Egipto tal y como lo conocemos. Ahí queda eso para reflexionar.